atentamente y bueno, reflexionando también en base a tus artículos, se agradece. Y sí, cuando escuchaste Vaca Muerta, fue como activar todo un sistema que venimos trabajando desde lo jurídico, pero creo que con esto también se activa este pensamiento de no pensar que estamos fuera del sistema. Y en relación a un artículo que publicaste, me sentía que éramos como agentes patógenos, que en este momento nos estamos dando cuenta que no podemos matar al paciente o, o al sistema. Pero me gustaría saber en qué estás trabajando ahora, cuál es el paso siguiente. O sea, en el momento que estamos, ¿cuál sería el próximo análisis que tenés en mente? Bueno, siempre Vaca Muerta está en mi corazón porque es conmovedor lo que están atravesando las comunidades. Aún no tuvimos tiempo de ir a Mendoza, que era un viaje que nos debíamos, y ese es un trabajo que siempre está conmigo. Y bueno, trabajando en cambio climático, por supuesto, y en la comunicación y el cambio de narrativa, esto es lo que nos va a llevar. Vaca Muerta es un excelente ejemplo de cómo solamente el discurso puede llevarte a un lado o al otro de una decisión económica. Siempre pensé de que estábamos en relación a Vaca Muerta al mismo nivel discursivo que la Guerra de las Malvinas. Parecía inevitable que los argentinos se iban a volver ultra ricos por tener un yacimiento tan importante en gas y petróleo y la mar en coche. Y resulta que con ese discurso nos sacaron del bolsillo 10.000 millones de dólares a todos los argentinos, que se pagaron a través de los subsidios. Hoy la realidad económica nos está mostrando otra cosa. Bueno, ves cómo trabajar en el discurso es fundamental para ellos y también para nosotros. Y en eso estoy concentrada, en trabajar en el discurso, en tratar de encontrarle la vuelta narrativa al mundo que queremos vivir. No sé si te respondí o me fui por las ramas. No, sí, en primer lugar, invitarte cuando quieras a venir a Mendoza y visitar las comunidades. Sí, a las comunidades mapuches, en particular, la organización Maralhueche, que está siendo arrasada por el fracking. Bueno, por suerte se logró parar los proyectos megamineros, que también venían con el mismo impulso, sin respetar la consulta libre preinformada ni el derecho indígena. Sí, también consultarte si vos ves como una salida a esta situación global, esta pandemia, este cambio que se está gestando del antropocentrismo al ecocentrismo. Entonces, no sé, qué sé yo, el futuro no lo sé, realmente no lo sé. Sé que es importante que todos hablemos y que vayamos gestando este cambio. O sea, un par de artículos no lo va a conseguir. Pero es importante que estemos juntos hoy charlando de esto. Es importante que nos lo mandemos por WhatsApp, que pensemos, que reflexionemos. ¿Cuándo vendrá el cambio? No sé, qué sé yo. ¿Cuál es la gotita que rebalsa el vaso? Qué sé yo, no sé cuándo va a pasar. No. Retomando un poco la pregunta de Agustín, esto que vos decías, Marina, recién, hay algo que me pareció muy interesante, que bueno, que tiene que ver con la pregunta que también hacía Vale al principio, que es el desencuentro entre ciencia y política. Y hay algo que me llamó positivamente la atención de la gestión política en Argentina en relación a la comunicación política oficial en tiempos de COVID-19 en Argentina, en cabeza en este caso del presidente Alberto Fernández, que en muchas oportunidades en las conferencias de prensa, que me parecieron conferencias de prensa bastante bien diseñadas en términos comunicacionales y democráticos, que hacía estas apelaciones. Sí.
se cortó. No sé si me siguen escuchando. Sí, Rafa, ¿se escucha? Sí, Rafa, ¿Me te escucha? escuchamos. Perdón, no sé si Marina me escucha, pero es esta apelación que hacía el presidente permanentemente a que se reunió con los científicos, que se reunió con los expertos, y ahí creo que se tendió un puente interesante entre ciencia y política, y una de las preguntas que me hacía como abogado era precisamente si este contexto de excepción puede dejarnos algo en donde que de alguna forma revierta la idea misma de excepción y que se transforme en normalidad, pero tiene que ser necesariamente una nueva normalidad que de alguna manera sea diferente a la normalidad que nos llevó al estado de situación en el que estamos atravesando hoy y desde hace algunas décadas. Algo parecido reflexionó hace poco Manuel Pulgar Vidal en esta dirección, ¿no? O sea, tenemos que apelar al discurso de la ciencia para establecer políticas públicas, recuperar este diálogo, y al mismo tiempo no podemos volver a la normalidad anterior al COVID-19 y a otras pandemias. Tenemos que tratar de aprender de esto de esta manera. Y la ciencia aparece como una suerte de dispositivo discursivo y práctico en donde de alguna forma orienta la toma de decisiones políticas, gubernamentales y no gubernamentales. Sí, estoy de acuerdo, pero viste que la normalidad va a tener como diferentes capas, no hay una sola nueva normalidad, va a haber muchas nuevas normalidades superpuestas, ¿no? Yo tengo la esperanza de que el presidente pueda entender que también se tiene que apoyar en la ciencia para reconstruir la economía argentina, que va a salir muy golpeada, ¿no? Y ojalá podamos encontrar respuestas a cómo salir de esa crisis, ¿no? Empoderando a la gente, que produzca sus alimentos, que no, que dejemos de pensar que el comoditismo es la llave del éxito de Argentina, ¿no? De que exportando a granel soja y otros granos nos vamos a salvar, o vacas, o no sé, que empecemos a mirar hacia adentro y de otra forma. Ojalá, porque realmente estamos en un momento del mundo muy complicado. Y esto nos puede llevar a una crisis sistémica superior, que esta nos parezca una pavada. La verdad es así. Tenemos muy pocos años para revertir, para frenar el cambio climático, muy pocos años para frenarlo en 1.5. Tenemos una ventanita súper chiquita y la Argentina tiene que jugar un papel, y yo creo que eso va a ser en beneficio de su gente, no en detrimento de su gente, y eso es cuestionar todo el modelo económico que tenemos. Si Alberto se atreve, bueno, necesitamos que los progres también se sumen a este discurso. Hasta ahora la progresía se pone orgullosa de que YPF era argentina, del Estado argentino. Necesitamos que los progres que supuestamente integran este gobierno entiendan que esto no es una cosa para solamente rodearse de Greta y otros pibes, sino de realmente tomar decisiones políticas profundas. No es discursivo, es de verdad esto. Es tan de verdad como el COVID, es de verdad. Bien. Me acordaba de Maristela Svampa, que hacía un llamado parecido a los actores progresistas en las últimas semanas en este sentido. Exacto, y a los colectivos feministas también, porque, y además tenemos que saber de qué estamos hablando, porque no es solamente bolear cachirla, como decimos entre nosotras, en Periodistas del Planeta, mandar cualquiera. Por eso hay que entender, hay que estudiar, hay que saber, estamos en un punto muy comprometido de la existencia, sí, como sociedad, sí. Muy bien. Bueno, un pequeño aviso, Marina, y a todos los presentes.
Acabo de subir en el chat de esta videoconferencia un interesantísimo artículo que escribió Celeste Medrano, que está titulado Cobicho, los ejemplos indígenas y algunos tips anti-antropoceno. Se los recomiendo para que lo incorporen como insumo de lectura entre todo lo que se está escribiendo por estos días. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Ya estamos casi con una hora, unos 50 minutos. Si les parece, para que esto no se extienda demasiado, podemos tomarnos unos 10, 15 minutos más y los invito a que sigamos haciendo algunas preguntas para continuar el diálogo con Marina. Ahí Pablo acaba de subir de nuevo el artículo de Celeste. Por favor, quien quiera hacer alguna pregunta, que directamente habilite el micrófono y la haga. ¿Nadie? ¿No se animan? No estaría viendo. Yo quería plantear, perdón. Sí, dale, Pablo, todo tuyo. No, muy corto. Si te parece que es casual este paralelismo entre gobiernos que son negacionistas del cambio climático o que han hecho de la negación del cambio climático una bandera, más allá de que son muchos los que lo reconocen y no hacen nada, y me refiero particularmente a los gobiernos de Brasil y de Estados Unidos, con mejores... Sí, con el negacionismo del virus. Digo, ¿no? Porque estamos viendo imágenes casi tragicómicas que aparecen por redes sociales. Hay protestas en Estados Unidos y en Brasil, sobre todo, de gente pidiendo para volver a trabajar, negando, hasta burlándose del virus, casi de una forma muy parecida como se burlaban de Greta, que también Trump en su relación con una chica de 12, 13 años nos dio varias fotos que van a quedar para la historia en ese sentido. Y quería saber si compartías conmigo que esto no era casual. Absolutamente, no es casual, porque es, mirá la negación de la ciencia, cómo cuesta vidas. A mí me parte el corazón ver que la ciudad de Nueva York, en la que viví tantos años, tenga más de 10.000 muertos por esto, más que el 11 de septiembre. Todo empezó con un tipo burro, que está en la Casa Blanca, que se llama Donald Trump. Mirá la mirada de la Amazonía que tiene Bolsonaro. Es como, es nuestra, hacemos lo que queremos, el desarrollo económico. Y mira los muertos que hay en Brasil, que es un espanto. La mirada primitiva no puede tener lugar más en los liderazgos políticos. Mira lo que le pasó a Boris Johnson, que se enfermó, ¿no? Como parece una venganza. Bueno, sí, nada, cuando tenemos líderes burros, pasan burradas, y las burradas se pagan con vidas. Y el cambio climático no es distinto. Muy bien, 2 preguntas más, si les parece. Por favor, quien quiera preguntar, directamente que habilite el micrófono. Que no muerdo. Bueno, y en el mismo sentido, ya que estamos, y ya que nadie toma la posta, si te parece que podemos ver esto, intentando verlo de la mejor forma posible, como una oportunidad. Digo, en el sentido de que pasan tan rápido las cosas últimamente que hace 2 meses hubiera sido impensado en Argentina tomar decisiones que afectasen, por ejemplo, cerrar industrias o disminuir la producción por un motivo trascendente en términos de salvar vidas o de salud humana. Y sin embargo, la fuerza de las cosas nos llevó a que de un día para el otro se tuviera que cerrar todo por meses, e incluso con un presidente que dice expresamente: prefiero que haya X cantidad más de pobre o que baje en tantos puntos el PBI que tener que llorar X cantidad de muertos.
Y tal vez esto es una estructura que se puede pasar a otros fenómenos, en particular el cambio climático, que tal vez no muestra efectos tan inmediatos, pero que son tan urgentes como el otro, ¿no? Lamentablemente, los efectos del cambio climático ya causaron un vendaval de muertos en Argentina. Y no tenerlo totalmente integrado al discurso económico y político hace que no los hayamos visto, pero en 2013, por ejemplo, hubo una ola de calor en Buenos Aires que provocó una cantidad enorme de muertos, más que el COVID, si querés. ¿Y cuándo lo integramos? Bueno, sí, ojalá que ahora, gracias a reuniones como estas, empecemos a ponerlo también en el esquema de toma de decisiones, porque si no, pasa y no nos damos cuenta. Argentina tuvo sequías tremendas, incendios tremendos, muertos por horas de calor, inundados en un montón de provincias, inundados y después de sequía y después de incendio, ciudades destruidas, Comodoro Rivadavia, destruida por 2 tormentas espectaculares y extraordinarias. Y nadie, tenemos que juntar todos los puntos, como dicen en inglés, ¿no? Connecting the dots, juntar todos los puntos y trazar todo el dibujo. Y veremos que ya es una realidad presente. No es algo que va a pasar mañana, es algo que ya nos pasó. Las inundaciones de La Plata, las inundaciones en Buenos Aires, que el mismo 2 de abril causaron muertos en varios barrios de la capital federal, en Santa Fe, ni que hablar. O sea, estamos en un mundo totalmente perturbado. No es el que conocemos, es nuevo y cada vez nos va a sorprender más. O sea que sí creo que esta por ahí es una buena oportunidad para empezar a hablar de todas esas cosas y trazar el dibujo, conectar esos puntos que no estábamos viendo, que estaban dispersos en el papel. Muy bien. Bueno, una última pregunta para Marina. Yo puedo decir algo, no sé cómo funciona esto, no sé si hay lista y eso, porque nunca... No. Te estamos escuchando perfecto. Si querés, presentate y Bueno, charlemos. mi nombre es Senda Esferco, también trabajo, soy investigadora y trabajo estos temas cruzados con problemas de filosofía política y de la ciencia política, digamos, también. Soy antropóloga. Y me quedaba pensando si no sería interesante... a ver, Marina, vos qué pensás y el resto, plantear de repente ahora frente a esta coyuntura y viendo que probablemente, digamos, pueda cambiar va a cambiar con esta propuesta, por ejemplo, que hoy parece bastante consensuada, digamos, de reestructurar la deuda, de plantear un tiempo sin pago, etcétera, y de cómo a mí me parece que hay algunas cuestiones que son súper interesantes y novedosas, por lo menos para la situación argentina en la que veníamos viviendo. Una, el valor de la ciencia, digamos, o del discurso científico, que frente, digamos, a proclamas terraplanistas, digamos, que ponían en duda, digamos, todo tipo de legitimidad del discurso científico, de repente ahora, si no fuese por... el comité de científicos que asesora al presidente, además de por una salud pública, ¿no? Y por un gasto público que está haciendo el Estado, estaríamos todos en la lona. Entonces, el tema, digamos, de una validez que el discurso científico vuelve a tomar, que ya lo han dicho, y que creo que es re importante, y que es re importante, así como decía Marina también, que pueda pregnar otros sectores como el productivo. Y yo creo que, y en ese sentido, ¿no? La apuesta del cambio climático, digamos, como problemón de base, digamos, que está demostrando además que básicamente, bueno, la filosofía política anda diciendo esto, que también es
bastante caro, digamos, a varios saberes indígenas. Celeste Medrano ya lo planteó, digamos, también, que el ser humano puede ser un virus, básicamente, y entonces algo así como que el planeta vive mejor sin nosotros, ¿no? Entonces, como esa va a estar la discusión que se viene, creo que sería interesante, o sea, abrir el concepto de salud a una estrategia más amplia, digamos, en una dimensión summa causae, etcétera, digamos, de ampliación de derechos, que significa, ¿no? Una salud que no es vivida como un servicio, sino que es un derecho, y una salud en sentido amplio que tiene que cotejar cuáles son los contextos en donde pueda ser sustentable, en el sentido de sostenible en el tiempo, y que justamente haga vínculo, ¿no? Que es lo que está saliendo de esta cuarentena, ¿no? La necesidad de la interacción social, de no perder la presencia, de entender que lo digital nos abre posibilidades, pero tampoco puede ser una solución permanente, porque nos trae otras pérdidas. En fin, o sea, sí, me parecía como que podía ser re interesante si se replican reuniones como estas, etcétera, de hacer un llamamiento, digamos, de alguna manera a elaborar una conceptualización más amplia de salud y un llamamiento, digamos, político también a aplaudir, saludar, digamos, o sea, esta validez que está teniendo el discurso científico en el campo de la salud y a solicitar que eso se replique en otros campos, digamos, como el económico productivo, sobre todo, ¿no? Creo que en el financiero tenemos un pibe, digamos, que también hace, ¿no? De las ciencias económicas todo el máximo que puede en este momento. Creo que lo productivo en Argentina va a exigir, como decía Marina también, un escalonamiento. No va a ser lo mismo ni la normalidad para todos, ni el modo en el cual se reactiven esos sectores. Pero como el mundo se volvió loco entero, como ya no va a haber, digamos, un patrón ni una macro que realmente dé la pauta de dónde va a estar, digamos, el hegemón que dirija lo multipolar que se viene. Como en Estados Unidos hay un ascenso, digamos, de pedidos de desempleo que ya supera, digamos, la crisis de Lehman Brothers del 2008. Como no sabemos cómo salimos de esto y cada uno va a tener que encontrar nuevas estrategias, y sobre todo porque esta cuestión del contagio virósico nos impide mantener el tráfico de importación, exportación que veníamos trayendo hasta ahora, creo que se abre una escena de muchos desafíos donde es hora de destacar todo nuestro acervo creativo, digamos, para proponer líneas, ¿no? Posibles en donde lo productivo justamente sea capaz de vincularse con la salud y que la ciencia sea el puente, digamos. O sea, porque una ciencia pensada en sentido amplio, digo, que sea capaz de abrir la escucha a discursividades tales como las de pueblo originarios, tales como las de saberes interétnicos con distintas procedencias y una ciencia que también ya de una buena vez, digamos, termine de zanjar la frontera entre lo blando y lo duro, digamos, y entienda que salud es todo, porque hoy también, si no fuese por el saber de la psicología y de la psiquiatría, tampoco estaríamos pudiendo llegar demasiado lejos, digamos. No, sabemos que no es solo una cuestión de conseguir una vacuna, sino una cuestión de cómo hacemos para reconstruir algo del lazo y del afecto, digamos, que también se nos quedó bastante amargado, digamos. Tenés razón en todo lo que decís, nosotros en todo, 100%, no tengo nada que agregar, excepto nosotros, nosotras, nosotres, estamos trabajando muy fuertemente en el concepto un planeta, una salud, porque es la misma suerte. O sea, planeta enfermo, gente enferma, punto. No hay nada más que decir. Y creo que es el momento de ponerse muy firmes y horadar las cabezas con este mensaje. Hasta ahora ha primado en todas las gestiones políticas el productivismo, pero el productivismo nos ha llevado a este lugar. Así que tenemos que salir de esa trampa de desarrollo y plantear en serio que este es el único planeta que tenemos, punto, ya está, no hay otro. Muy bien. Gracias. Y gracias a Valeria que me invitó también. Bueno, muchas gracias por tu intervención.
Bueno, ya tenemos casi una hora y un par de minutos de videoconferencia. Si les parece, hacemos una pregunta de chapa final y vamos cerrando. Si alguien se anima a tomar la palabra, la verdad que los temas que se han abordado a lo largo de esta videoconferencia han sido muy interesantes. Así que invito a uno o una de los participantes a que haga una última pregunta y cerramos este encuentro. Bueno, si nadie quiere romper el hielo, yo hago un último comentario y cerramos. Dale, Rafa. Hace un par de domingos, en esto de tratar de recuperar un poco las rutinas que uno tenía antes de que se decreten las medidas de aislamiento, me fui acá a la vuelta del barrio donde vivo, en Barrio Saavedra, y fui a comprarme algunos diarios a un canillita que estaba abierto enfrente de un supermercado. Y bueno, compré 3 diarios y 3 diarios de distintas tendencias editoriales: La Nación, Perfil y Página 12. Y en lo que encontré en común, e incluso tuve un intercambio bastante interesante tanto con Alfredo Zayat como con Mercedes D'Alessandro, me concentré en ellos porque de alguna forma representan un poco un pensamiento económico heterodoxo, y bueno, Mercedes le está incorporando toda la perspectiva de género en el actual gobierno nacional, y lo que les planteaba era precisamente que en buena parte de las reflexiones que se estaban haciendo desde la economía en relación al COVID-19, por supuesto, Alfredo Zayat aportaba datos muy interesantes sobre la recesión económica mundial que se viene, sobre el pasivo de deuda pública emitida que hay a nivel global, que es mucho más considerable que el capital circulante existente, pero les planteaba un poco era que incluso la economía heterodoxa o los discursos económicos heterodoxos de alguna forma no alcanzan a dimensionar esta dimensión ecológica de la crisis que estamos viviendo. Incluso desde la economía no hay como una suerte, por lo menos desde la economía, quizás estoy exagerando, quizás desde este tipo de discurso, este tipo de abordajes que se pueden considerar progresistas o heterodoxos, como decía, no se problematiza la dimensión ecológica del modelo económico, incluso si se quiere, ¿no? No hay un cuestionamiento en ese sentido. Y me llamaba mucho la atención, sobre todo porque también Martín Guzmán había publicado una nota en inglés en un diario, no me acuerdo cuál es el nombre, y en donde hablaba de algunos principios para salir de esta crisis. Y lo que yo le planteaba era que no había principios que dieran cuenta de la dimensión ecológica del modelo, de las consecuencias ecológicas de este modelo productivo que tenemos. Entonces, me parecía como que también a veces de este discurso económico progresista también no se alcanza a evidenciar o a poner sobre la mesa estos debates. Es absolutamente así. Como decís, Argentina la verdad que tiene un atraso de 20 años en este tema. Todas las fuerzas progresistas en otras partes del mundo han incorporado la dimensión ambiental a sus discursos. En Chile, por ejemplo, sin ir más lejos, acá al lado. Y nosotros en esto, la verdad, atrasamos 20 años. Es interesante y te lo dejo como un desafío aquí picando. Hasta hay grandes fondos de inversión que se están dando cuenta de que no podés ignorar este aspecto en el momento de poner tu plata y apostar a futuro. Y la Progresía Argentina ni siquiera lo registró. Por eso, esto es un trabajo grande el que tenemos que hacer, no solamente declamarlo, hay que convencer, hay que trabajar con los periodistas, hay que trabajar con los tomadores de decisiones, hay que sentarse, hay que hablar, hay que discutir, hay que... no basta solo con la declamación, hay que ir deconstruyendo los discursos, mostrando lo que pasa afuera, sin plantear ninguna realidad rosa, porque no la hay, pero viendo que la tendencia mundial va a ser indefectiblemente para allá. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Marina.
A ustedes, me encantó. Gracias, gracias, de verdad. Bueno, Espero no también haber volvido a agradecer. cachirla con tanto. No, por supuesto, la verdad que fue un intercambio muy ameno, muy interesante, me parece que nos dejan muchas cosas para reflexionar. Y bueno, también agradecerle a todos y todas los que se han sumado. Y por supuesto que desde Capibara vamos a continuar generando este tipo de encuentros. Este fue el primero de una serie que estamos organizando. Y bueno, que esperemos que también se extienda con posterioridad a esta crisis que estamos viviendo. Así que bueno, si alguien quiere hacer algún último comentario o saludo, y si les parece nos vamos despidiendo. Y por supuesto, reiterarte el agradecimiento por tu predisposición, Marina, y por tus ganas, por tu voluntad de sentarte unos minutos a charlar con nosotros. No, esto es parte de mi trabajo también, charlar, hablar, conversar, intercambiar puntos de vista, es parte de mi trabajo, es parte de ser el personaje que decidí ser cuando me fui de Clarín, es esto. Bueno, muchísimas gracias, Marina, ha sido un gustazo. Nos vamos despidiendo. Chao a todos y gracias. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Chao, muchas gracias, Marina. Adiós, Marina, muchas gracias. Chao, gracias. A ustedes, adiós.